Bueno, buenos días chicos y chicas. Hoy es viernes, son las 7 de la mañana, temprano para ustedes, para mí. Yo había decidido grabarla bien temprano porque la semana está un poquito complicada para mí y entonces prefería que ustedes tuvieran la clase cuanto antes por el tema del PINA y toda esa cuestión. Bueno, les cuento que es la última clase de documental. Yo estoy medio desayunando. Al menos desde la parte teórica, por lo cual implica que la vez que viene me van a poder preguntar todo lo que necesiten, que no se haya entendido o cuestiones así. O cosas que quieran ampliar de lo que no se vio, porque 3 clases para documental es poco. Hoy nos vamos a dedicar a no ficción más que documental. Después vamos a volver un poco sobre eso, sobre no ficción, no sobre documental. La clase de hoy se va a dividir en 2 partes. Durante la primera parte va a durar más o menos 1 hora, 1 hora y cuarto. Durante la primera parte voy a analizar la cuarta modalidad que describe Nichols. Y durante la primera parte, todavía estaré dormido, durante la primera parte, porque venía con 3 clases, 5. Durante la primera parte voy a trabajar sobre la cuarta modalidad, ahora sí, que tendría Nichols. Y durante la segunda parte voy a trabajar sobre la quinta modalidad que plantea Nichols, pero que nosotros la vemos a través de otro texto de otro autor. Porque el texto de Nichols que tenemos sobre la modalidad reflexiva hay que traducirlo. Está traducido, pero es más accesible. Nosotros lo tradujimos. Bueno, durante la primera parte vamos a trabajar con teatro de guerra. Tienen que ver teatro de guerra. Y durante la segunda parte vamos a trabajar con cuchillo de palo. Tienen que ver cuchillo de palo. No es una tortura, ninguna de las 2 películas, son 2 maravillas de lo que podríamos llamar el documental o la no ficción, o qué será eso. ¿Para qué ponerle nombres a todo? Bueno, justo yo se los digo, ¿no? Que les vengo clasificando desde que empezaron a cursar. Y la clase que viene arrancamos con otro tema que es verosimilitud, para lo cual tienen que ver una película de un realizador chino, Chiang Kai-shek, que en castellano, que en inglés y en castellano de alguna manera se la llamó Still Life. Y durante la clase teórica, muy interesante va a ser que vamos a estar con un especialista en cultura china, yo lo voy a entrevistar en la clase grabada sobre las características del cine chino en la realidad china. Pues si uno mira una película china y medio como que no entiende muy bien por qué se está pasando eso, para bien y para mal. Y después él va a venir a la clase presencial, tutorial, y ustedes le van a poder preguntar lo que quieran. Bueno, arranquemos. Vamos a hacer una síntesis de 5 minutos para que todos, y yo también, entremos en lo que ya charlamos, sobre no ficción, ejemplificado con programas de televisión de corte documental, como fue el de Glaser y Redes Invisibles, y el documental en su formato, digamos, cinematográfico, de una sola emisión, y no dentro de un programa como fueron el resto de los documentales, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cruces todavía más interesantes que estos 2. Habíamos dicho que las modalidades para Nichols son formas básicas de organización del documental, son históricas, o sea que se van desarrollando a medida que las condiciones materiales y sociales van cambiando. También va cambiando la perspectiva de qué es hacer un documental y cómo hacerlo. Eso le pasa a todo, ¿no? Todo lo que está vivo tiende a modificarse. No tiende, se modifica. Y algo que yo les dije en la primera clase, que a ustedes seguramente les habrá resultado sumamente extraño, y ahora les va a resultar muy claro, esta era mi promesa cuando les presenté el tema, es lo siguiente. El documental, esta imagen criolla, nadie va a dudar que vengo de la provincia de Buenos Aires, de tomar mate a la mañana, documental, cuyo modelo más básico, de alguna manera, en cuanto a la modalidad,
básico, dicho con muchísimo respeto, es la modalidad expositiva, parte de la base de que la objetividad es posible a través del documental o a través de la no ficción. Esto quiere decir que la cámara no solo puede registrar a un actor, por ejemplo, Jean-Paul Belmondo, francés, que acaba de morir, interpretando un mafioso, un pobre mafioso, sino que también puede registrar a un mafioso a través de la cámara, un mafioso de verdad. Y esa captura de la cámara, el documental al inicio la va a pensar como una suerte de objetividad. El hecho de que yo muestre eso significa que eso está ahí y que yo no estoy interviniendo o estoy interviniendo lo mínimo posible o lo que yo pienso es lo que estoy mostrando. Y eso es lo real porque yo lo percibo así. No me cuestiono mi percepción del mundo. Modalidad positiva, modalidad de observación y una modalidad bastante más crítica de las dos anteriores, que es la modalidad interactiva. Bueno, pero ¿quién es el otro y qué tiene para decirnos? Estas tres modalidades, a mi entender, cierran de alguna manera la primera etapa, la primera gran etapa del documental, desde que Lumière puso una cámara de salida de la fábrica Lumière. E inicia una nueva etapa que yo lo ubicaría alrededor de los años 80, más o menos, aunque antes hay grandiosos testimonios de eso, alrededor de los años 80, y que se caracteriza fundamentalmente porque se empieza a cuestionar de alguna manera esa posibilidad de que el mundo, más allá de que yo entreviste al actor social y le dé la oportunidad de decir lo que él piensa e interactúe con él, más allá de eso que ocurre en la modalidad interactiva, las modalidades siguientes van a tomar plena conciencia o autoconciencia de las dificultades de construir un discurso que me excluya a mí como documentalista. ¿Se entiende? O sea, las primeras modalidades, y sin ser nada esquemático, las primeras modalidades confían en que el documental puede acercarse a lo real, puede registrar, aunque sea con mi intervención, aunque sea con mi distanciamiento, aunque sea con la entrevista o aunque sea con lo que sea, me puedo acercar a lo otro. Pero las modalidades que vamos a ver a partir de hoy y que se supone que los van a descolocar un poco, son modalidades que tienen en claro que en realidad eso que ellos están mostrando solo es posible porque ellos lo están mostrando. Y si solo es posible por eso, ¿cómo no va a ser el documental un registro, escuchen esto, subjetivo, personal, casi íntimo? Van a ver cuchillo de palo. Esto es algo muy extraño que tiene que ver con la historia del documental y con la historia de cualquier forma expresiva. Entonces, si retomamos las clases ¿cómo se llama? Semiología en el CBC, si todavía se sigue dando, ustedes en el CBC vieron lo representado y la representación, lo narrado y la narración. Bueno, lo documentado y la documentación. La documentación, que serían las condiciones que hicieron posible lo documentado, siempre quedaron afuera, o al menos o afuera o ocultadas dentro de lo documentado. Las modalidades que vamos a ver ahora incluyen la documentación, o sea, las condiciones en que ese documental fue realizado son las protagonistas principales de ese documental. Si lo quisiéramos decir con otras palabras, el que enuncia, el que dice el documental, el realizador, es tal vez uno de los principales protagonistas del documental, ya sea con su persona, ya sea con su historia, ya sea poniendo en evidencia todo lo que él está haciendo para que ese documental sea posible. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fundamentalmente porque el pensamiento humano va modificándose,
gracias al trabajo fehaciente de la humanidad, y por un lado, y por otro lado porque se deja de mirar al documental como un simple registro del otro, simple entre comillas, y se lo empieza a pensar como una forma más de expresión humana, ¿no? Como la fotografía, o como cualquier otra forma expresiva que antiguamente o en otras épocas no consideraba la presencia del artista o del autor y luego empezó a destacarse. Recuerden que tenemos que esperar tal vez hasta el siglo XVIII, más o menos, o también el XVI podríamos decir, para que el autor, por ejemplo, de una obra literaria cobre mucho peso, ¿no? Y lo mismo ocurre con la música popular o con cualquier otra forma expresiva. El surgimiento del capitalismo permite o beneficia la expresión de la subjetividad en las obras de arte. Bueno, por eso se habla siempre, por ejemplo, de cuento tradicional y cuento de autor. El cuento tradicional tuvo algún autor en algún momento, pero en ese momento no era importante destacarlo. A partir del romanticismo del siglo XVIII, bueno, yo escribí un cuento, que aparezca mi nombre ahí graficado y se acabó. Bueno, con el documental podríamos decir a grandes rasgos que algo así había pasado. Lo que pasa es que los efectos de eso aparecen adentro del documental. Bueno, vamos a empezar con la primera modalidad. Para eso vamos a tomar Teatro de Guerra, una maravillosa película de Lola Arias del 2018 que linkea con nuestras Islas Malvinas de Geisel. Entonces yo lo que quise hacer, en la presencialidad hubiera sido mejor, es que ustedes linkeen, por decir algo así más importado de la cultura anglosajona, linkeen qué pasaba con las Malvinas y el documental en los 60 y qué pasa con las Malvinas y el documental en el 2018, bueno, en nuestra época. Y cómo es, qué se dice sobre nuestras Islas Malvinas y toda el agua que en esos 40 años corrió abajo del puente para que Teatro de Guerra, ya desde su propio nombre, sea pensado como una representación. ¿Importa a Lola Arias que las Malvinas sean argentinas o a ella le importa otra cosa? ¿Y por qué le puede importar otra cosa y no morir en el intento? ¿Eh? Bueno, bien. Si alguien tiene algún familiar que haya fallecido o combatido en Malvinas, es muy interesante esta reflexión que hace ella. Muy interesante. Muy bien. Bueno, la modalidad reflexiva, y ahora sí arrancamos, la modalidad reflexiva surge como un corte o como un salto de la modalidad interactiva. Una vez que yo le doy la palabra al actor social, o sea, una vez que, para decirlo rápidamente, lo entrevisto y escucho qué es lo que le pasa, en ese momento lo que se va a producir muy fuertemente es un encuentro entre el realizador y el actor social. O sea, yo dejo de observarlo, dejo de hablar de él, modalidad expositiva, hablo de él, modalidad de observación, lo observo a él, modalidad interactiva, me acerco a él, miren qué buena metáfora, y tomo un mate con él. Le pregunto cosas, lo escucho, y si quieren, hasta lo interpelo y lo confronto con otros puntos de vista. Es genial la modalidad interactiva. Para los que toman nota de esto, que todos las clases tomen mate. Bueno, entonces en la modalidad interactiva el encuentro se producía entre el realizador y el actor social, en la modalidad reflexiva el encuentro se produce entre quién? El realizador y el espectador. Ustedes dirán, yo no la conozco a Lola Arias, yo tampoco, pero en la modalidad reflexiva hay un intento muy claro de que nosotros conozcamos el pensamiento de Lola Arias. ¿Por qué? Porque la realidad de ese documental no es tanto lo que pasó en Malvinas, sino lo que ella quiere decir a través del cine sobre lo que pasó en Malvinas y sobre el propio registro documental. Es complejo de comprender,
pero es muy claro de ver. Cuando nosotros nos encontramos frente a un documental reflexivo, lo que estamos viendo finalmente es un documental que se piensa a sí mismo. ¿Cómo se hace un documental que piensa sobre sí mismo? En realidad está lleno las expresiones artísticas o comunicativas de productos reflexivos. El álbum blanco de los Beatles, ese glorioso álbum que marcó un antes y un después en la música popular, es una reflexión de los Beatles acerca de la música. Uno no puede escuchar el álbum blanco y decir, ¡ay, qué quilombo! Todo eso que hicieron, que estaban todos drogados. No, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, estuvieran o no estuvieran drogados. En el disco, ¿recuerdan lo que era un disco? En el disco, los Beatles están mostrando una reflexión acerca de la propia música. Si ustedes escuchan esa otra obra maestra de la cultura popular masiva, que es la banda de Sgt. Pepper, que es otro gran disco de los Beatles, también ustedes van a encontrar una fuerte reflexión acerca de lo que es un disco. Van a encontrar a los músicos hablando entre ellos, haciendo reflexiones sobre las condiciones de grabación e invitando al espectador, al auditor, ahora me sale el nombre, a la audiencia, digamos, a sus oyentes, entrando en una situación que es evidente que es un juego que le está proponiendo a su oyente, más acostumbrado ya en esa época al formato música popular, el long play o el simple, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. La música popular grabada tiene 3 minutos porque es así por una cuestión de consumos de consumo de la cultura de masas y de tecnología. ¿De acuerdo? Último ejemplo. Después me preguntan más en clase. Con esta cuestión de la modalidad reflexiva, donde yo aparezco como realizador, pero con mis interrogantes acerca del propio documental y tratando de preguntarme cosas de la realidad y sin una intención de buscar la verdad, como en nuestras Islas Malvinas, porque no tengo la verdad y porque no es el objetivo que yo me propuse con esta obra artística o con esta obra expresiva, aparece obviamente en la primera persona, que hasta ese momento había estado muy corrida de la modalidad documental. Esa primera persona que puede aparecer diciendo yo soy, o que puede aparecer en sus decisiones estéticas o en sus decisiones de puesta en escena, pero con mucha presencia, esa primera persona lo que está produciendo es ese encuentro que les decía recién entre el realizador y el espectador, así como la modalidad interactiva había producido el encuentro entre el realizador y el actor social. No es que el actor social no interese ahora, vaya, se interesa en teatro de guerra o en cuchillo de palo, pero lo fundamental es que vos, espectador, me acompañes en este proceso de indagación. Hay mejores lugares y hay peores lugares. Hay una reflexividad que puede ser formal. Esa reflexividad formal se puede dar en el documental reflexivo a través de la parodia, a través de la ironía, a través del distanciamiento, a través de mostrar cómo el lenguaje audiovisual es sumamente relativo y cómo no es objetivo. Nosotros hicimos algunos ejercicios acá, yo con mi cámara grabada, ustedes lo vieron en algunas comisiones, y claramente el escepticismo que se siente, que es muy propio de nuestra época, hacia las posibilidades de la objetividad, de que el documental verdaderamente nos libere de la ficción, de que si yo produzco o realizo un documental voy a estar mostrando la objetividad de lo que ocurre en el mundo, etcétera, 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 etcétera. ¿Con qué tiene que ver esto? Lo vamos a ver después un poquito más adelante. Esto tiene que ver con que lo que realmente se agotó, me parece a mí, o al menos entró en crisis, es la confianza ciega en la imagen audiovisual. Por muchos motivos. Tal vez no tenga poco que ver el avance de la ultraderecha en Europa, pero también la exploración que realizaron las minorías, cualquier minoría, la población negra, gays y lesbianas,
la gente discapacitada, a través muchas veces de sus familiares. Bueno, yo no soy un mogólico, yo no soy una torta, yo no soy un negro sucio. Y eso, el acceso a ese tipo de discursos se dio mucho a partir de la desconfianza en la propia imagen. ¿Por qué un noticiero puede mostrar a un chico discapacitado como un pobre tipo? No, dice la madre que está al lado. Mi hijo no es un pobre tipo, mi hijo tiene un montón de capacidades. Lo que no puede es hacer esto, pero todo el resto lo puede hacer. Y tampoco yo puedo hacer todo. Entonces, cuando yo veo una imagen, cuando yo veo un programa de televisión, cuando yo veo una película que dice que muestra la realidad, la modalidad reflexiva lo que empezó a poner en claro, no es así. Mira, yo tuve una conversación, me tomo un minuto para contarla, una conversación muy interesante el otro día en el Hospital Británico, en la que esperaba un familiar hacerse un estudio con una señora que estaba leyendo un libro sobre budismo. Nos pusimos a charlar, porque la espera era larga, y charlábamos sobre algunas cuestiones de medio de comunicación, qué sé yo, y ella lo que me planteaba es cómo era posible que La Nación hubiera publicado en tapa la foto de Fernández subiendo en helicóptero, que eso remitía claramente a la retirada del poder de Fernando de la Rúa, cuando ustedes aún no habían nacido y el país se prendía fuego. Yo, que no había visto esa foto, le dije, pero había visto la toma, no sé a través de qué noticiero, cuando él salía de la Casa Rosada por el techo, digamos, donde está el aparatito, el heliopuerto, creo que se llama. Lo que yo había visto, lo estaba viendo con mi familia, era, pero che, ¿no se puede llevar el portafolio como hace el Papa Francisco? Yo vi eso. Y al rato dije, irse en helicóptero, puede ir por Libertador, eran como las 10 de la noche, llega más rápido que subir en helicóptero. Pero cuando estábamos charlando con esta señora, yo también me acordé de otra foto de otra persona saliendo de la Casa Rosada, que era Isabelita. Isabelita se iba a la Quinta de Olivos, sube al avión, la primera presidenta mujer, sube al avión y arriba del avión le dicen, señora, usted está detenida, la presidenta. Entonces, por lo menos hay tres imágenes que dialogan con el presidente saliendo de la Casa Rosada. Una que puede dialogar con el Papa Francisco subiendo a un helicóptero, llevando él con su peso el maletín. Otra, recordando de la Rúa. Otra, recordando Isabelita. Elige tu propia aventura. Con esto quiero decir que la imagen tiene mucho que ver con quien la mira. Y lo que está proponiendo la modalidad reflexiva es reflexionar con el que está mirando el documental. No decirle esto es lo que ocurrió, sino pensemos qué es lo que estamos viendo o pensemos qué es lo que yo te estoy mostrando. Eso es reflexionar. Bueno, a mí me parece claro, pero si no quedó claro. Y ahora sí vamos a Teatro de Guerra unos 10 minutitos. Teatro de Guerra, hasta ahí, punto. Si quieren me tomo un mate para que ustedes reflexionen sobre esto último, que por ahí lo expreso un poco rápido. Y vamos a Teatro de Guerra. Cuando ustedes me ven así es porque yo no quiero tenerlos acá sentados 2 horas escuchando la clase, yo quiero que la clase sea en su tiempo. Bueno, Teatro de Guerra les quería comentar, vamos a ir charlando de a poco, acuérdense de ese esquema que yo les propuse, ver cuál es el contexto histórico y todo eso que siempre es importante. Teatro de Guerra es un documental, pongámoslo entre comillas, todo a partir de la posmodernidad, habría que ponerlo entre comillas. Es un documental rodado en el 2018 que nace a partir de una reflexión o de una obra teatral que Lola Arias realiza en Argentina y en Gran Bretaña. La novedad de la obra de Lola Arias, que no es tan novedad ahora, pero que en su momento era como, por eso fue financiado por Europa ese documental, esa obra de teatro, y por eso pudo representarse también en Londres, y creo que ahora vuelve acá a Argentina. Me da la impresión que vi que volvía a San Martín, si pueden vayan a verla. Esa obra de teatro, no esto que ustedes vieron,
nace de una experiencia teatral muy interesante, que es construir una obra de teatro con los excombatientes de Malvinas. O sea que ella tuvo que hacer un casting de ex soldados y ponerlos a improvisar. Los que estudian teatro saben que no siempre uno representa un texto ya escrito de Shakespeare, sino que a veces uno construye el texto como actor bajo la colaboración o las indicaciones del director. O sea, a partir de la improvisación yo logro armar un texto teatral sólido. Eso es muy habitual, los que estudian teatro ya lo saben, o los que les gusta el teatro. Y de ese producto surge una obra de teatro que se representó con muchísimo éxito durante mucho tiempo. En todo el mundo ganó premios internacionales, etc. Y acá llega lo reflexivo. Supongamos que esto que estoy diciendo yo es así. En un momento determinado, Lola Arias se pudo haber preguntado: yo hice una obra de teatro a partir de un proceso muy profundo de exploración en el actor social y convertí al actor social soldado que mató a otro que no conocía. Para mí el crimen, la muerte del otro siempre es un crimen, para mí, o sea que podría entender la situación de ella si ella pensó eso. Mató a otro y yo hice una obra de teatro sobre eso y ahora quiero explorar en todo ese proceso qué pasó ahí. Pero no lo voy a hacer con una novela, con un diario un diario o con fotos. Lo voy a hacer con este registro. Este registro me permite a mí contar lo que ocurrió y a la vez reflexionar sobre lo que ocurrió. No en la obra de teatro, sino con la obra de teatro en todo su proceso de elaboración y posteriormente. Yo, Lola Arias, no soy la misma hoy. Y ellos, que eran excombatientes de Malvinas o de Falklands, si eran ingleses, tampoco son los mismos. Entonces, todo ese trabajo reflexivo sobre el paso del tiempo, a partir de una obra de teatro, de un trabajo muy doloroso y de una guerra que existió y que todavía tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana, todo eso yo quiero contarlo desde un registro documental, pero que me involucre a mí y que involucre la reflexión sobre el propio documental. ¿Eh? Complejo, y en este caso, genial. A mí me encanta esta película, me encanta, ¿no? A mí. Bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto es la permanente disputa acerca de las Islas Malvinas en relación con Gran Bretaña y nuestra historia puntual a lo largo de los últimos 300 años sobre este mismo tema. Las Malvinas son argentinas, pasa a ser las Malvinas deben ser argentinas, pasa a ser daré mi vida porque las Malvinas sean argentinas, pasa después a ser voy a ver si me dan bola en las Naciones Unidas sobre las Malvinas. Bueno, las Malvinas son, no sé si está bien utilizado, lo que Lacan podría llamar un significante vacío que el poder político a lo largo de los años va llenando con distintas cosas, y una vez lo llenó con odio a los británicos porque le iban mal las cosas acá y directamente mandó un montón de gente a recuperar las Islas Malvinas. Eso fue un desastre. Desde mi perspectiva, soy de la generación de Malvinas. Yo digo con todo placer que yo zafé de ir a la guerra de Malvinas, después les cuento por qué, pero soy esa generación, ¿no? Servicio militar obligatorio y tenía 20 años en el momento de la guerra de Malvinas. Glaeser dice algo maravilloso, Glaeser, que no quiero recordarlo ahora, sobre nuestras Islas Malvinas en los años 60. Lola Arias, después de la guerra, después de todo lo que pasó en este país, dice otra cosa sobre las Islas Malvinas. Las dos son maravillosas. Este es el primer contexto. Las Islas Malvinas, en las Islas Malvinas se juega algo de nuestra historia que nunca está del todo definido qué es. Lo único que sabemos es que las Islas Malvinas son argentinas y ni siquiera estamos tan seguros. Bueno. En 1982, que yo les mentí, tenía 21 años, parece que no había cumplido. El gobierno militar toma las Islas Malvinas de un día para el otro en manos de los ingleses y se inicia una guerra que pone en discusión la legitimidad de la propia guerra. La discusión entre los jóvenes más activos, enfrentados a la dictadura de los militares, nos preguntábamos
si era lícito ir a una guerra convocada por un gobierno militar que había tomado ilícitamente el poder y había eliminado el número de personas que haya eliminado, aunque sea una, va a ser más que suficiente como para no ir a una guerra planteada por ellos. Entonces, esa discusión se dio en los años 80, yo participé de esa discusión, y es clave para entender la legitimidad de la guerra. ¿Se entiende? Ahora, el que fue, luchó y murió o quedó lisiado, o quedó muy, muy mal después de esa experiencia, y bueno, ustedes se darán cuenta, yo tengo mucha gente conocida que estuvo en la guerra, o que estuvo en la guerra y no volvió. Esa gente, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Es más humano el que luchó contra los ingleses que el que luchó contra los argentinos? ¿Qué se está dirimiendo ahí en el marco de una guerra que está tan marcada por el nacionalismo, tal vez más cuestionable, ¿no? En el contexto de un gobierno militar, antidemocrático, asesino, perseguidor de las ideas diferentes, etcétera? ¿Puedo ir a luchar contra esa gente, contra los ingleses, defendiendo a estos otros, cuando las Malvinas son mías y además tengo la obligación porque soy soldado, soy conscripto? Todo eso lo trabaja genialmente desde el punto de vista argentino Lola Arias, y desde el punto de vista británico, genialmente a través de los soldados británicos, incluido el muchacho el muchacho Burka, que es un soldado profesional de una ex colonia británica, que se gana la vida yendo a la guerra. Bueno, bueno, recordemos que en los años en que en Argentina gobierna, esto es muy importante para entender el contexto y entender lo que dicen los ex soldados. En el momento en que gobierna en Argentina la dictadura militar con Galtieri, que manda, como se dice en la cultura nuestra, manda la guerra a recuperar las Malvinas en medio de una tremenda crisis social, económica, humanitaria, internacional, escandalosa crisis del gobierno militar. En Gran Bretaña la están pasando un poco mejor, pero no tanto mejor, porque quien gobierna Gran Bretaña es una primera ministra, Margaret Thatcher, que lleva adelante como proyecto político la destrucción del estado de bienestar, lo que se llamó acá y en casi todo el mundo occidental neoliberalismo. El neoliberalismo considera básicamente que el estado de bienestar que implementan los países después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene por función básica acompañar al ciudadano en su desarrollo económico, cultural a través del Estado, eso es deficitario y es preferible el desarrollo de la empresa privada. Esto Margaret Thatcher lo toma con mucha fuerza, y el cine británico de esos años y posteriormente, Ken Loach, por ejemplo, van a hacer de eso un cine social hermosísimo, chicos, que yo les sugiero que lo investiguen y que lo vean. Cine británico realista, digamos, lo que nosotros estudiamos como realismo, toma las banderas de las clases populares excluidas por el neoliberalismo. Bueno, muy política esta clase, ¿no? Bueno, porque la modalidad reflexiva también reflexiona políticamente, y eso lo vieron en Nichols. La modalidad reflexiva es una reflexión sobre la ciudadanía, sobre la política, sobre los poderosos, etc. Lamento informarles a los que no les interesa el tema. Y el tercer tema es lo que les comenté al principio, estamos viendo el contexto, que tiene que ver con la realización de una obra de teatro por parte de Lola Arias, donde se encuentran soldados de ambos bandos compartiendo la memoria de lo vivido. Comparten la memoria de lo vivido. ¿Y qué compartimos? ¿Cómo nos matamos? ¿Cómo nos enfrentamos sin saber quién era uno y quién era el otro? Disculpen que me quedo en silencio, pero me parece que es algo muy importante de tener en cuenta en el marco de una guerra. Bueno, vamos a parar un minutito. Bueno, ahora sí, la verdad que me conmueve mucho el tema. Arias decide documentar entonces, hacer una película, eso quiere decir documentar, en este caso, acerca de la experiencia, pero es una película, no una filmación de otra cosa.
O sea, nosotros no estamos viendo, che, vamos a filmar a ver cómo hice yo esta obra, como sería un making of del cine. No, ella no está haciendo un making of de la obra de teatro. Ella está haciendo otra cosa. Es un documental que reflexiona sobre la propia práctica documental. Y esto ustedes lo pueden ver desde el mismo principio, donde se nos pone en claro que hay una cámara, que hay una puesta en escena, y que ella dice, a ver si el plano va para acá, va por allá, a ver, ponete ahí. Bueno, vos no estás viendo la realidad, estás viendo mi puesta en escena de eso que está ocurriendo. ¿Se entendió esto? Pues yo les pido que lo subrayen muy bien. El documental normalmente venía arrancando hasta la modalidad reflexiva por aquí vive tal comunidad que le pasa tal cosa. No, este no arranca así. Este arranca con una indicación de la realizadora respecto de la puesta en escena. De la puesta en escena. Puesta en escena. Entonces, ese en mi primer momento es fuertemente reflexivo. Usted no está viendo la realidad, está viendo una puesta en escena, en todo caso, en el mejor de los casos, de una realidad. Pacto de credibilidad que es muy fuerte, ¿no? Un pacto de credibilidad que me está obligando a ver una película, no la realidad. Bueno, a mi entender, la película propone dos exploraciones. A mi entender. La memoria a partir de la experiencia de la Guerra de Malvinas, esto se explora a través del encuentro entre soldados de ambos bandos, y el documental registra el evento, el acontecimiento que se produce a partir de ahí. Y la reflexión acerca de esa misma experiencia, que el documental como medio propicia, registra nada. ¿De acuerdo? Algunos temas posibles, esto estamos viendo tema tesis o tema hipótesis, son los temas referidos a la memoria simplemente como, ¿qué te acordás? ¿Y por qué te acordás eso? ¿Y por qué no te acordás esto otro? ¿Y qué te produce esto que te acordás? Digo porque la memoria es una palabra muy importante. No olviden que a medida que el hombre o la mujer van envejeciendo, pueden ir perdiendo ese registro de lo que pasó. ¿Eh? Y uno siempre tiende a recordar lo que recordó el día anterior, no lo que ocurrió hace muchos años. Por eso uno siempre cuenta más o menos lo mismo de lo que pasó. La memoria está como muy fijada. Entonces, cuando uno trabaja en un documental, la memoria, no le tiene que preguntar al otro qué te acordás de, porque el otro se acuerda siempre lo mismo. Uno tiene que ir acompañando ese recordar para que eso se vaya abriendo y encontremos cosas que antes no estaban en esa persona de manera habitual al recordar. Un buen periodista, un buen documentalista sabe preguntar para no ir a lo que el otro recuerda, sino a lo que el otro podría recordar si yo sé preguntar. Esto es muy importante, me parece a mí, para un buen documentalista, un buen periodista, un buen entrevistador. Entonces, algunos temas posibles decíamos la memoria, pero no la memoria, no, la memoria, el tema de la memoria. Y los referidos a los trabajos de la realizadora sobre la experiencia que ella misma produjo y el medio que ella eligió para registrarlo, porque fíjense que es tan consciente Lola Arias de que lo que ella va a mostrar no es lo que pasó, sino lo que se puede construir con el otro, el actor social, y con quien lo está mirando, el espectador, ella decide hacer una obra de teatro sobre las Malvinas que no cuenta la historia de un soldado protagonizado por quien podría ser algún actor actual, joven, que haga de soldado, y la novia que sea, no sé, la China Suárez, y la madre que sea no sé quién, Leticia Brediche, para utilizar los actores que están ahora actuando, trabajando en televisión. Les voy a dar algunos ejemplos. La guerra, por ejemplo, como uno de los encuentros más irracionales entre el ser humano y su especie. Eso fue lo que recién me emocionó, me conmovió profundamente que la realizadora lo mostrara con esa crudeza, sobre todo porque está hablando de nuestro pueblo en el marco de una dictadura. Lo humano, por ejemplo, la posibilidad ahora sí de encontrarme con el otro después de que intenté matarlo, ahora me encuentro con el otro y lo reconozco desde mi común humanidad. Yo también tenía miedo en la guerra. ¿De acuerdo? A mí también me pasaban cosas. La posibilidad de la palabra,
la emoción y el afecto como, digamos, como construcción de la experiencia en común, ¿no? Nos quisimos matar sin saber quiénes éramos. Pero yo dudo de que nos hayamos querido matar. Nos quisimos matar. ¿Por qué yo te iba a querer matar a vos si te conozco a vos? Y entiendo que vos sos tan humano como yo. Bueno, la memoria ya hablamos bastante. Y yo quería destacar esto de la memoria como permanente trabajo de construcción de sentido y de reflexión. Si yo recuerdo, puedo construirle un sentido a eso que me duele o a eso que me alegra, pero sobre todo esa memoria compartida con el que vivió conmigo esa experiencia, ¿no? Entonces me encuentro con otro que no es el otro que estaba en el frente de batalla conmigo, sino el otro que estaba enfrente del campo de batalla. Es súper interesante, chicos, este documental, es una gran obra. Eh, otra cuestión que me parece otro tema que está muy vinculado con estos dos que les marqué al principio, es la experiencia, ¿no? Como aquello irreductible del ser humano. No hay posibilidad, es insustituible y en muchos casos es inenarrable. Entonces hay un punto en el encuentro con el otro del documental que el otro no puede contar la experiencia, porque la experiencia a veces no se cuenta con palabras. Hay experiencias humanas que no se pueden narrar. Y para eso tenemos a los grandes escritores, a los grandes pintores, a los grandes fotógrafos, a los artistas, que tienen una sensibilidad particular, digámoslo, por explicarlo de una manera bastante berreta, que les permite captar eso que nosotros no podemos captar de la experiencia, ¿no? Todos sabemos de qué estamos hablando. Hay cosas que no se pueden decir, y a veces cuando no se puede decir, lo mejor es quedarse callado, ¿no? Porque hay cosas de la experiencia que no son comunicables. Todo no lo podemos, por suerte. Y el último que me interesa mucho reflexionar es acerca del propio documental. El documental, para mí, dice Lola Arias, es un registro propicio para que ocurra la reflexión sobre estos temas. Muchas veces el documental reflexivo es muy pesimista. Entonces se hace un documental reflexivo sobre X tema y el documental termina dando la sensación de que no es posible a través del documental encontrar eso que yo les acabo de escribir sobre la experiencia, la memoria, bueno. Pero Lola Arias, que se ve que es una persona positiva, dice, sí, se puede, se puede. No a lo campaña política, sino a lo persona que está muy interesada en explorar qué se puede hacer con mucho trabajo con el otro en un documental o en una obra de teatro. Bueno, pero para eso me parece que Lola Arias lo que dice es, tenemos que experimentar. Yo no puedo hacer un documental o una obra de teatro sobre Malvinas si no me comprometo a fondo con el actor social. Yo no puedo ir a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Tenés un rato para charlar que estoy haciendo un documental de Malvinas? Bueno, vos estuviste, ¿no? Ah, bueno, ahí voy. No, ella no hace eso. Ella lo que hace es estar meses de su vida conviviendo con británicos y argentinos y un muchacho burka asiático hasta que logra explorar profundamente. Cuando uno, me da la impresión a mí, que cuando ella se decide tirar, decide que esos ex soldados se tiren al mar de los recuerdos y las experiencias, les da un buen salvavidas. Le dice, acá estoy yo, yo no te voy a dejar ahogar. Vamos a trabajar juntos y vamos a transitar esta situación juntos. Yo soy la realizadora, pero me interesa que reflexionemos también sobre lo que te pasó a vos y reflexionemos en serio, no a lo tumbero la serie, sino en serio. O noticiero hecho en 2 segundos. ¿Y qué te pasó cuando te violaba? Cuando te obligaba a tomar drogas Maradona. No hace eso ella. Bueno, llegados a este punto, 2 minutitos más y terminamos con la modalidad reflexiva. Vamos a hacer rápidamente algunos recursos que aparecen en la modalidad reflexiva en este documental en particular. Bueno, en primer lugar, la realizadora cree en serio en este encuentro. Ella cree que es posible
encontrar a dos personas o varias personas que se enfrentaron a muerte y quiere sacar algo positivo de ese encuentro. Esa es ella. Esta es su reflexión sobre la guerra de Malvinas. Esto es lo que ella reflexiona. Por otro lado, ella todo el tiempo está poniendo en evidencia el carácter textual y la propia representación. Este documental se llama Teatro de Guerra. Teatro, plataforma donde se representa una situación artificial. O sea que el documental no está mostrando lo que pasó. ¿Y qué está mostrando entonces? Lo que ella pudo construir con el actor social en su encuentro con los soldados, no de 10 minutos, de meses de trabajo. Por eso la palabra teatro está jugando reflexivamente muy bien con tantos juegos escénicos que se arman adentro, ¿no? Porque ¿cómo hago para recuperar la memoria? Puede haber muchas maneras, ustedes pueden tomar una raíz china que es muy buena, que intensifica la circulación sanguínea, pero ella lo que hace es hacer jugar a estos soldados y en ese jugar no solamente van a conocerse, van a recordar, sino que también van a poder comprender. El juego, por eso durante la cuarentena los padres estaban horrorizados porque los niños no podían jugar con otros niños. El juego tiene una función muy importante, simbólica en la vida de todos. Y los que tengan un perrito, recuerden que el perro, excepto que ya esté muy viejito, juega hasta el final de su vida. Yo siempre creo que hay que aprender bastante de los animales, de ciertos animales, no de todos, ¿no? Y el posicionamiento político claro del sujeto respecto de lo que cuenta. Lo que Lola Arias piensa sobre la guerra de Malvinas y sobre los seres humanos está ahí. Nadie tiene que ir a preguntarle, ¿y usted qué piensa? ¿La guerra de Malvinas son argentinas? ¿No? Sería como una entrevista estúpida. Bueno, los recursos reflexivos son muy variados. Se juega todo el tiempo explorando y cuestionando los límites entre lo que ocurre y lo que yo estoy narrando acerca de lo que ocurre. Desde la semiología se denomina, hay un juego permanente entre lo representado y su representación. Y en diálogo con esto hay un juego permanente entre la ficción y la no ficción, entre lo real y la ficción. Para este documental los límites no existen. Y yo siempre me acuerdo de una poesía de Pessoa, que es un poeta portugués maravilloso, que les recomiendo explorar, que él dice, el poeta es un fingidor, en castellano, ¿no? El poeta es un fingidor y finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de verdad siente. Entonces, esta cuestión de la memoria y el sufrimiento del otro a través de la memoria también se puede representar, pero representarlo no le quita sufrimiento. Esto es lo que está diciendo ella. Y es la clave tal vez del recuerdo, ¿no? ¿En qué momento uno puede llegar a contar algo muy doloroso o muy alegre de su vida y aunque lo esté contando por enésima vez, y de la misma manera eso no produce de alguna forma un mismo dolor o un dolor determinado? Cuando alguien le pide a otro, contá, y el otro lo sigue disfrutando. ¿Qué es lo que está disfrutando? ¿El recordar o el modo de recordar? Bueno, piénsenlo, es un tema súper lindo que además nos atraviesa como humanos. La entrevista ficcionalizada, yo le hago una entrevista a otro, pero te muestro que está ficcionalizada, o sea, cuál es la verdad, cuál es no la verdad, qué diferencia hay entre representación y ficción, etcétera, ¿no? El trabajo autoconsciente con la escena, que lo hablamos mucho al principio cuando yo les dije el documental empieza así. La construcción de escenas de observación, fíjense cómo la observación o observación se incluye en lo reflexivo. El registro directo sin mediación de la puesta en escena, como lo contrario que venimos diciendo antes, y cierta estructura ensayística, provisoria, incompleta en su contenido, que obliga al espectador a cuestionar
lo visto y a no cerrar a través de lo visto cierto criterio de lo real. En este sentido, la película está en las antípodas del documental clásico, casi diría yo que es la otra cara del documental clásico, ¿no? Y antes de terminar esta primera parte, que se hizo larguísima, porque el tema es apasionante para mí, y yo funciono mejor de mañana, a las 4 de la mañana estoy con todas mis luces, estoy durmiendo, pero estoy con todas mis luces, este documental en particular se cierra con un encuentro muy profundo con nosotros. Es una escena que yo creo que está entre las mejores escenas del documental argentino y latinoamericano. Es ese momento en que el espectador joven tiene que ir a ocupar el lugar del soldado que fue joven y que ahora está grande y está recordando lo que vivió, y se le propone a ese joven que tenía la misma edad que ese soldado que hoy tiene, no sé, 50, 60, 70, se le propone que él cruce esa frontera. Este es el joven, joven de verdad, que está mirando esa representación de este soldado viejo. Disculpen, saben que las manos en una pantalla se mezclan. Está mirando la representación de lo que a él le pasó en una guerra, matando a otro. Matando a otro, subrayemos eso, chicos, si ustedes piensan que todos tenemos derecho a la vida simplemente por ser humanos, por compartir la especie. Y a ese joven se lo invita a ocupar el lugar del soldado joven que tiene que ir a una guerra. Como si yo lo hiciera con ustedes en un documental. Entonces digo, miren chicos, no es mi caso. Yo estuve en la guerra de Malvinas, ahora lo que vamos a hacer es que ustedes vengan a ocupar este lugar. Ustedes se van a levantar, se sientan, punto, ay sí, qué feo, y se van. No, no es lo que hace la documentalista. La documentalista trabaja con mucha profundidad lo que significa ser joven e ir a una guerra a matar a otro. E invita al joven a que tenga, al joven espectador, que tenga por un instante esa tremenda experiencia. Y termina. Cuando yo vi la obra de teatro, que no termina así, la verdad que los espectadores, yo vine a San Martín antes de la pandemia, en mi caso personal, bueno, por mi edad es un hecho que me atraviesa históricamente, y la verdad que era tremendo el final de la obra. Había un silencio muy largo, éramos todos argentinos, ¿no? Y después estallábamos en un aplauso impresionante hacia ellos, ¿no? Finalmente hacia nuestros enemigos. Es muy reparadora esta película, ¿eh? Para los que odian a los británicos porque nos robaron las Malvinas. ¿Eh? Y para los británicos que odian a los argentinos que les reclaman algo que es de ellos. Bueno, vamos a descansar un minutito y después empezamos con Cuchillo de Palo, nos vamos a un tema completamente distinto. Bueno, tómense el tiempo que quieran, ahora volvemos. Bueno, vamos a trabajar unos 15, 20 minutitos más con la segunda modalidad. Por supuesto, esto me lo preguntan todo en la tutoría. El PINA que tienen que hacer no trabaja con esta modalidad, por lo tanto no es algo que ustedes vayan a necesitar para desarrollar el trabajo práctico, ¿de acuerdo? Pero hay que terminar el tema, si podemos empezar con verosimilitud. Bueno, lo primero que les quería decir de la modalidad performativa es que no pueden no leer el texto de Paula Sibila, que parte de una investigación que ella hizo, es una argentina que actualmente vive en Brasil, es muy importante en el campo de las ciencias sociales, y un libro que la rompió hace unos años atrás para el campo de las ciencias sociales, que es La intimidad como espectáculo. Lo que se pregunta Paula Sibila en ese artículo que ustedes leyeron, pero sobre todo en La intimidad como espectáculo, es ¿cuándo fue que la intimidad, que fue el baluarte de la modernidad, es decir, yo soy un ser humano, soy un ciudadano y el Estado debe resguardar mi intimidad y está prohibido meterse en mi intimidad, cuando el ser humano abandonó esa bandera y convirtió su intimidad, lo que a él le pasaba puertas adentro, en un espectáculo para todo el mundo, ¿no?
Y ella dice que hasta no hace mucho, y doy fe de eso, mostrarse o hacer un documental sobre uno mismo no estaba bien visto porque, sobre todo para ciertas personas, ¿no? Ciertas comunidades que crecieron dentro de ciertas culturas, ¿no? Porque lo valioso era lo de adentro, y eso que uno tiene acá adentro, ese tesoro que es uno mismo, que es su familia, que es la gente que ama, que es su sexualidad, que son sus ideas, etcétera, iba en contra de las apariencias. Si el documental muestra una imagen, entonces es una apariencia de mí. Y eso quedaba un poco como relegado del registro documental. Ahora la teatralidad, la actuación está en primer plano, digamos. Yo ayer veía una entrevista en C5N a, bueno, ella, él, no sé, no quería definirse desde lo sexual, estaba con una, ya sé que es muy famosa o famoso, y yo la verdad que no la había visto otra vez en una entrevista y esta vez quise escuchar, pero lo que decía era un chico cerca de la casa de mis padres, en Fuerte Apache, a 4 cuadras, con una peluca rosa, y bueno, se resistía a definirse y qué sé yo. Nadie le preguntaba por qué tenía que definirse, yo no pretendo que nadie se defina de nada, pero parece que, digamos, que para mí corresponde claramente a un momento de la sociedad en la que la gente quiere mostrar su intimidad y necesita mostrar su intimidad, y no soy quien para juzgarlo, pero me parecía interesante cómo esta teatralidad, esta actuación que ella o él mismo proponía, correspondía perfectamente a los valores de esta época, ¿no? Donde mi intimidad forma parte del espectáculo, en este caso televisivo. Hay mucho para decir y Cuchillo de Palo tiene mucho para decir sobre esto que estoy diciendo, y trato de que esto sea lo más descriptivo posible y lo menos juzgador posible, porque la verdad me da exactamente igual el problema de esta artista o de este artista. Lo que estoy describiendo es lo que vi anoche, ¿de acuerdo? Y lo estoy describiendo porque lo quiero diferenciar de lo que se podía ver antes, y eso se reservaba. Grandes actores argentinos que han actuado muchísimas veces vestidos de mujer, podían ser homosexuales, muchísimos lo eran, o no ser homosexuales, o tener diferentes gustos sexuales, pero se limitaba a la actuación del personaje y la intimidad quedaba un poco relegada a un costado, ¿no? Tal vez sobre todo después de la experiencia terrible del principio del siglo de Federico García Lorca, fusilado por el franquismo, ¿no? Que era homosexual, muy declarado. El problema, dice Sibila, es que esta teatralidad, esta actuación, se vincula con una actitud social que se caracteriza por vivir como si permanentemente estuviéramos performando. Performar significa actuar. Entonces, nos definimos por lo que se ve. ¿De acuerdo? En este sentido, yo recuerdo una entrevista que le hicieron tomo ejemplos de la sexualidad porque es de lo que trata Cuchillo de Palo. Recuerdo una entrevista que, almorzando con Mirta Legrand hace muchos años, estaba Florencia de la B, con un hombre que ahora ya no recuerdo quién es, que era un hombre muy conocido por oponerse a toda forma de expresión libre de la sexualidad. Y le pregunta a este hombre, a Florencia de la B, pero ¿usted qué es? Y ella le dijo, ¿y usted qué ve? Claro, la respuesta era excelente desde el punto de vista de la militancia, por los derechos de género, por supuesto, pero también nos permite pensar un poco el razonamiento performativo. El razonamiento performativo tiene que ver, primero, con mi libertad irreductible a hacer lo que se me dé la gana, y en relación con eso, a ser yo el que impone la mirada. Entonces, lo que se ve es lo que es. Esto que es muy interesante para reflexionar en la modalidad que vamos a ver ahora, es también muy problemático en términos de lo que nos está pasando como humanidad. Yo les propongo pensar abiertamente el tema de lo performativo en la sociedad contemporánea, y después lo vamos a vincular con las redes sociales, con la selfie, es un tema que a mí me encanta, etcétera. Por ahora estamos tratando de entender en dónde está el problema de lo performativo.
que plantea Sibila, la intimidad como espectáculo. Esto de la sociedad del espectáculo, o sea, actúo, me espectacularizo para poder sobrevivir, está reforzada por el permanente uso que se hace en las redes sociales, obviamente las selfies y los reality shows. Yo tengo que ir a un programa de televisión y actuar de algo para poder ganar plata, por ejemplo, ¿no? El reality show, que otro día lo charlamos, nace asociado a esta sociedad del espectáculo, donde el hombre común pasa a ser protagonista de un programa de televisión, siempre a través de la competencia, ¿no? Y de ganar un premio y de que se hace interesante para la tele, porque la realidad es que de un reality show, para ir a un reality show, hay que hacer un casting. Tenés que tener ciertos atributos para que vos, que sos un hombre común, puedas mostrar tus atributos en la televisión, ¿de acuerdo? Performar significa hacer performances y se usan muchísimo en Buenos Aires entre las clases medias, ¿no? Y básicamente nos estamos refiriendo, según Sibila, a actuar, exhibirse, incluso con falta de decoro. Hay ejemplos muy interesantes a partir de los años 90, solo para mirarlos y no para imitarlos, de personas que performan cosas tremendamente íntimas e incluso tremendamente dolorosas. Y ella cuenta el caso de una artista, hacia el final del artículo, británica, que hace una curaduría de su propio cuerpo, ¿no? Entonces va haciendo toda una transformación quirúrgica de su propio cuerpo como hecho artístico. ¿Está loca? No sé, no, yo soy profesor de esto que estoy enseñando. Yo ni loco, digamos, el cuerpo humano es sagrado y así como funciona no tengo ningún problema y se irá cayendo como se vaya cayendo. Pero lo cuidaré, porque es mi responsabilidad. Pero bueno, cada loco con su tema, podríamos decir, simplificaría mi madre. La idea de lo performance, de lo performativo asociado al arte, al espectáculo, al cine, a la televisión, a todo lo que ustedes quieran, es obtener repercusión y también, de alguna manera, ilusión de compañía permanente. En el sentido de que si yo performo, estoy, por ejemplo, de vacaciones en Mar del Plata a través de Instagram y logro que me pongan 100 me gusta, bueno, ay, mira, tengo 100 amigos que les gustó esta foto. ¿Le gustará al otro? ¿Tendrá tiempo para ver si le gusta? ¿No tendrá muchos problemas como para estar tan interesado porque yo me fui a Mar del Plata y me saqué una foto? Todo esto genera una ilusión, que lo vamos a ver cuando veamos redes sociales, que es muy interesante de pensar y que tiene que ver también con las consecuencias de buscar un me gusta, ¿no? Hay un documental muy lindo en Netflix sobre redes sociales y aparece un actor social, una chica, a la cual le dicen, no, no me gusta, estás gorda. Y la chica empieza todo un proceso de autoflagelación, dejando de comer. Por supuesto que no es porque le dijeron que estaba gorda. Seguro que hay un problema atrás que no se excede. Pero fíjense cómo las redes sociales pueden funcionar como un acelerador de algo que nos está molestando cuando no obtenemos la respuesta. Y además, ¿cuál es la respuesta que nos va a hacer felices? ¿Y cuántos me gusta necesito para estar pum para arriba? Problema, ¿no? Ahora, performar también tiene un sentido no tan social, no tan desde las ciencias sociales, está muy vinculado con lo artístico y con lo expresivo en serio. Y Cuchillo de Palo es un documental performativo, en el sentido de que lo que propone es precisamente que el verdadero protagonista del documental sea el mismo realizador. O sea que en el documental performativo, yo realizador hablo de mí, o sea, performo, actúo, para contar que algo de mí. Solo es posible lo performativo en la sociedad del espectáculo, bien desarrollada en el documental. Porque el documental nunca, hasta lo performativo, tuvo intención de poner como protagonista del otro a mí mismo. Y esto es posible en un contexto cultural, social,
donde la intimidad ya no es un límite para el documental. Hay ejemplos tan hermosos que mejor no doy ninguno y los charlamos en la tutoría. El documental performativo, si está bien hecho, es lo más de lo más. ¿Esto qué hace? Obviamente, una de las grandes características de nuestra época, se diluye, se cuestiona los límites entre ficción y no ficción. Porque si la intimidad aparece como espectáculo, si yo exhibo toda mi intimidad, si yo, podríamos decir, si yo pongo en cuestión, por ejemplo, en términos de lo sexual, mi género, si yo intervengo mi propio cuerpo, si yo estoy todo el tiempo mostrándome a mí como un producto mío, entonces, ¿quién es el otro? ¿Pura apariencia? ¿Pura representación? Es un tema súper interesante, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Yo entiendo que este tema tiene mucho que ver con lo filosófico, pero más tiene que ver con nuestra propia vida cotidiana y con lo que nosotros mostramos en las redes, por ejemplo, o con lo que nosotros estamos dispuestos a mostrar de nosotros mismos. Eso que estamos dispuestos a mostrar de nosotros mismos, el límite de la intimidad, se fue abriendo cada vez más. Y yo no tengo dudas que a una persona mayor le resulte escandaloso que la gente esté mostrando tanta intimidad a través de las redes. Bueno, todo es performance, o sea, todo puede convertirse en actuación. Entonces, el artículo de Sibila plantea el caso, que yo me había olvidado el nombre y me lo había anotado, de Hannah Wilke, donde ella, bueno, se vuelve el objeto de su propio arte a través de la intervención quirúrgica, entonces la necesidad imperiosa de hacer visible en un contexto donde todo es visible. Entonces también nosotros en este tipo de momento tendríamos que decir en qué medida el artista o el documentalista no se siente, algunos, interpelados a visibilizar algo, porque en realidad, si no visibilizo algo, me quedo afuera, porque todo el mundo está visibilizando algo. ¿Se entiende? Es negocio en el campo de la comunicación, del arte, del cine, etcétera, no visibilizarme si quiero trabajar ciertos registros. No es la novedad, no es lo que me va a garantizar que me inviten a algún lugar y ganar dinero con eso. Por eso también la visibilización, también hay que pensarla como una forma de explotación capitalista, en cierto sentido. Esto lo vamos a charlar. Y por otro lado, yo les iba a traer hoy, pero después que se va a hacer muy largo esto, sí, se está haciendo muy largo, les iba a traer un documental chino rodado en Shanghai sobre las minorías sexuales, los grupos de minoría sexual, y en eso íbamos a ver cómo en realidad no hay ninguna diferencia en lo que performa un artista de Shanghai sobre su propia identidad sexual, digamos queer, lo que quieran, o drag queen, o lo que ustedes quieran, y un argentino, un londinense, etc. La intimidad como espectáculo, lo performativo, está muy globalizado, a diferencia de otras formas, de otros momentos de la historia, del arte. Si todo esto no se entendió, me lo preguntan en la tutoría. Y llegamos ahora sí, hablando de lo performativo a través de Sibila, llegamos ahora sí a la modalidad performativa. La modalidad performativa básicamente lo que acepta es que el lenguaje audiovisual o el lenguaje, cualquier lenguaje, tiene capacidad realizativa. Si yo le digo a alguien, escuchen esto, alcanzame un mate, la persona viene y me alcanza el mate. Quiere decir que decir permite, es un acto que permite, que hace. Si yo digo, por ejemplo, te callás y vos te callás, es porque la palabra puede modificar la realidad. Si yo le digo a alguien, te declaro marido y mujer, y ellos son marido y mujer, quiere decir que esto que yo dije tiene posibilidad de, o sea, es un hecho, es un acto que permite modificar de alguna manera la realidad.
El documental performativo opina eso. A través del documental yo puedo modificar o puedo hacer cosas con el registro audiovisual. Si es complejo lo charlamos después. Yo no quiero extender mucho la clase. ¿Dónde pone énfasis la modalidad performativa? ¿Qué es lo que se performa en la modalidad performativa? Al propio realizador. El realizador dice, yo tengo una historia mía personal que quiero explorar a través del documental. Entonces, si yo tengo un tío que murió y ese tío a mí me movió una cantidad de cosas impresionantes en mi infancia, voy a explorar en mi vínculo con ese tío y en el vínculo que todos los que yo conocí tuvieron con mi tío y en el vínculo que todas las personas que se movían en esa sociedad en ese momento tenían con lo que mi tío representaba. ¿Y qué representaba mi tío? Aquello que no se podía nombrar en esa sociedad en ese momento. Mi tío era puto, en Paraguay, en el medio de una dictadura sangrienta paraguaya. Tal vez mi tío murió de tristeza por el aislamiento que eso le generaba en ese momento. A ver qué pasaba con las fotos familiares. Me acuerdo de ese cumpleaños, yo era chiquita, y a ver, miro la foto. Ah, mirá, mi tío está como más alejado del resto, y mirá la actitud corporal que tiene. Empiezo a comprender no solamente quién era mi tío, sino quién era mi familia. ¿Y mi papá tendrá algo para decir sobre esto? Sí, a ver, lo voy a entrevistar. Y la entrevista genera una verdad que no la había generado el diálogo con mi papá por afuera de la entrevista del documental. Es decir, que el documental, cuando yo le pongo la cámara a otro y lo hago hablar, puede producir un acto de verdad, de liberación familiar, de conocimiento de mí mismo como realizadora, como sobrina, como paraguaya que después vivió en otro lugar y volvió a Paraguay. ¿Se entiende? Lo performativo básicamente lo que hace es trabajar con las dimensiones afectivas de la experiencia del propio cineasta. Estas son las Islas Malvinas. Estos son los huichís que viven en, no sé, en Formosa. ¿No? Miren cómo sufren. Este soy yo, el que está haciendo este documental. Miren lo que me está pasando. Miren lo que viví. Miren lo que siento. Miren cuál es mi experiencia. Miren por qué elijo recortar este aspecto de la realidad que me involucra a mí. Por eso muchas veces en la modalidad performativa, el propio cineasta o realizador o realizadora actúa de sí mismo, de realizador. Y otras veces hay un sujeto deliberadamente actuando por él. Por supuesto, no podemos dejar de nombrar el documental de Carri, Los Rubios, que marca un antes y un después en el documental latinoamericano performativo. Carri narra la desaparición de sus padres durante el gobierno militar y ella determina que es muy compleja la película, es hermosa, hermosa en el sentido profundo de la palabra, y la protagonista del documental obviamente es la hija de esos desaparecidos, que es la cineasta, pero Carrie no actúa en general en el documental, sino que pone una actriz a hacer de ella. Esto es muy frecuente, no era frecuente en ese momento, al menos en Latinoamérica, en Europa sí, pero ven que si yo quiero hacer un documental sobre sí mismo, ni siquiera yo necesito actuar. Total, ¿cuál es la importancia? Si el documental finalmente es un punto de vista sobre mí mismo. Bueno, cierro con Cuchillo de Palo. Es una película de Costa del 2010. Me enteré que falleció hace poquitito, esta talentosísima realizadora paraguaya. Y les quería poner el contexto y después hablamos un poco de algunos de los recursos de Cuchillo de Palo. Ella lo que va a trabajar los contextos que va a trabajar es el Paraguay de Stroessner, donde vivía su tío y su familia. Stroessner fue un dictador,
no voy a evitar una comparación, pero estuvo muchos años en Paraguay en el poder, y lo va a confrontar ese contexto al Paraguay democrático que visita ella para realizar este documental en el 2010. Paraguay no es el Paraguay de mi tío, ya no está Stroessner, ahora hay democracia, y yo voy a visitar ese Paraguay. Y finalmente, ambos contextos, el Paraguay de Stroessner y el Paraguay democrático, lo que ella descubre muy inteligentemente, porque una realizadora muy sensible, muy inteligente, es que esos dos paraguayes, no sé cómo decirlo, conviven. El Paraguay de Stroessner está vivo y el Paraguay democrático está vivo. Y ella lo que explora es la presencia del pasado en el presente, la permanencia de lo residual. No es que porque ahora hay democracia, cambiamos porque hay democracia. Esto que está acá abajo, que tendría que ver con la homofobia, el desprecio, el odio al que manifiesta una sexualidad diferente a la del grupo dominante, heterosexual, varón, esta homofobia no se soluciona solamente con la democracia, porque eso está muy inscrito en la cultura de una civilización. Recuerden que la maravillosa toma de derechos de la población africana, los negros, en Estados Unidos y sobre todo en Brasil, se determina por ley, porque porque no hay manera de que el racismo, que está tan arraigado en ciertas culturas, se pueda resolver simplemente diciendo somos todos iguales. Tiene que haber una ley, porque vos por ahí no estás dispuesto a aceptar que un negro ocupe un asiento en un colectivo porque él fue esclavo, y entonces lo que tiene que hacer el Estado es poner una ley, viejo, mira, si no te gusta, bancátela igual, porque si no, vamos a aplicar la ley. Ese es el sentido, digamos, de la ley, de cosas muy evidentes cuando las culturas tienen muy arraigados sentimientos homofóbicos, racistas, etc. Bueno, lo que quiero significar es que en Paraguay lo que esta chica, esta realizadora descubre es que no basta con que haya democracia para que la homofobia termine, ni basta que haya una ley, va por otro lugar, que es lo que explora performativamente esta chica al descubrir el sufrimiento de su tío. Bueno, maravilloso este documental paraguayo, chicos, no se lo pueden perder, maravilloso, y además van a entender el valor de la historia personal, el valor del documental en la sociedad del espectáculo para purificar nuestra memoria familiar o nuestra historia personal. El documental puede ser, y esto es lo nuevo, una herramienta de purificación, de realización, de exploración, de autoconocimiento muy importante. En el documental performativo y en el realizativo, que tienen muchos puntos de encuentro, el otro no necesariamente es el protagonista del texto. Yo también puedo ser el protagonista de un documental. Así como puedo explorar a los wichís en Formosa, también puedo explorar a mi tío y me puedo explorar a mí y a mi padre a través del documental. Con eso los dejo. Y espero que disfruten esta última y gloriosa etapa del documental. Y bueno, quien tenga algo para contar sobre sí y eso sienta que eso le va a enriquecer su propio sí, el documental también puede ser una muy buena herramienta. Bueno, o sobre su familia, o sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Performar no tiene por qué ser mostrarme todo el día feliz en Mar del Plata o mostrando el par de zapatos que me compré. También puede ser performar una obra artística de la sociedad contemporánea. Bueno, gente, nos vemos el martes. Se me hizo tardísimo a mí, que tengo que ir a otro lugar. Y cualquier duda me consultan, y además se va a terminar el tiempo porque ya está el tiempo que había programado. Bueno, chao chicos, pásenla lindo. Hasta luego.